De esta manera vamos a analizar y profundizar un poco más acerca de lo que es este conflicto y esta escalada de tensiones entre Armenia y Azerbaiyán. Por eso le damos la bienvenida a Aribel Contreras Suárez, quien es analista internacional y coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Muy buenos días, Aribel. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Al contrario, Trina, siempre es un gusto poder estar aquí contigo y compartir con todo el auditorio. Aribel, ¿qué podría significar un poco lo que ha sido esta visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Azerbaiyán, sabiendo que era una visita que estaba, según la información que se conoce hasta el momento, prevista? Sin embargo, se da luego de esta tensión entre Azerbaiyán y Armenia. Así es, Trina, estamos viendo cómo esta visita de Erdogan pues viene a nuevamente reposicionar a Turquía como el posible mediador cuando hay conflictos, ¿no? Y me refiero a este rol del presidente turco a la luz de la guerra en Ucrania, pero ahora en esta gran empatía y esta gran relación cercana que tiene Turquía con Azerbaiyán, pues es una muestra clara y contundente de cómo el gobierno turco está cercano a Azerbaiyán, algo que ya no pudiéramos decir con respecto a la cercanía que el gobierno de Vladimir Putin estaba teniendo con Armenia. Ha habido un distanciamiento entre el gobierno de Putin y Armenia a la luz de este guiño que ha dado el gobierno de esta nación con Washington. Así que es interesante ver cómo se van a mover las fichas en este tablero a la luz de que no perdamos de vista, Trina, cuál va a ser el rol que pudiera llegar a tener Irán a la luz de que es un país que tiene frontera y que no le interesa en lo más mínimo que haya una escalada del conflicto porque desestabilizaría ya de por sí la región, una región que ya de por sí es convulsa y complicada. Pero también hay una creciente tensión y presión y señalamientos hacia el primer ministro Pashinyan por no hacer lo suficiente, por deponer las armas. ¿Por qué se da esta reacción entre los residentes y quizás cuál debió ser la reacción? También Rusia incluso ha señalado que no deja de apoyar a Armenia. Claro, bueno, finalmente el inquilino del Kremlin, pues ahorita lo que menos necesita es un boquete más, puesto que tiene que estar enfocado en su estrategia militar en Ucrania. Sin embargo, pues sabemos que la historia nos recuerda cómo es que la gran mayoría de la población en este enclave geopolítico de Nagorno-Karabaj, pues se identifican más con la población, la cultura, el idioma, con Armenia. Entonces, por supuesto que por eso es que esto está escalando no solamente como tal el conflicto confrontativo con Azerbaiyán, sino también hay reclamos al interior de Armenia, un país que no tiene más de 3 millones de habitantes y que pues durante 3 décadas ha habido estas confrontaciones, pero que la coyuntura actual que estamos viviendo pues atrapa nuestra atención, cómo es que el Cáucaso del Sur nuevamente retoma conflictos del pasado que no han sido resueltos, la misma historia de Ucrania, pero también de otras regiones, que la historia el pasado se convierte en presente y entonces hay voces que reclaman de esta parte que se sienten pues solas, ¿no? Empezábamos a ver el fin de semana estas caravanas de gente que estaba huyendo de este enclave hacia Armenia y donde la Cruz Roja Internacional está intentando hacer lo propio para dar acogida ahora a esta ola de refugiados que pues se quedan en el desamparo total y que más allá de la cuestión política, pues también las sociedades, como siempre, quienes salen sufriendo y quienes estarán ahora a la luz de lo que organismos internacionales puedan cobijarlos y darles pues cobijo y protección. Aribel, ¿y cuáles podrían ser ahora la manera en la que podría afectar a Rusia esto? Porque por supuesto estamos hablando de repúblicas soviéticas y además, ¿cuál podría ser la solución del conflicto en torno a Nagorno-Karabaj, que sabemos que está sucediendo esta tensión desde hace ya 3 décadas? Sí, fíjate, Trina, que yo no creo que, por ejemplo, Washington vaya a involucrarse. Me parece que no le interesa ni siquiera estar atento en esta región.
Sin embargo, es la zona natural de influencia de la Federación Rusa. Estos lazos históricos, geográficos, pues es para que Armenia hubiera considerado que Rusia la cobijara, sobre todo porque Armenia sigue siendo parte de la Organización del Tratado de Seguridad y Cooperación. Sin embargo, pues pareciera que estos coqueteos que había tenido anteriormente el gobierno de Armenia con Estados Unidos no fueron muy bien vistos con Rusia, y ahora Putin les está cobrando la factura y parece ser, todo apunta a que los va a dejar solos, y esto le estaría permitiendo a Azerbaiyán pues avanzar, ¿no?, en sus objetivos de reclamo de este territorio. Y entonces vemos cómo este tablero mundial, las fichas se mueven, pero con una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar al día siguiente. Entonces, aunque pensaríamos que las jugadas ya se tienen previamente estructuradas, pues vemos cómo la incertidumbre es lo que prevalece hoy en día ante esta coyuntura que estamos viviendo desde hace 19 meses. Así que hoy nuevamente reitero, Trina, que estamos viviendo una segunda guerra fría 2.0, que he venido diciendo desde hace ya casi 3 meses, donde el mundo se divide, los intereses geopolíticos y geoeconómicos prevalecen por encima de cualquier intento multilateral de abonar a la paz y la seguridad internacionales, justo a la luz de esta Asamblea General que se dio en Nueva York, donde la apuesta pues es un mejor mundo y un escenario menos turbulento. Pero lo que hoy vemos es todo lo contrario, un escenario volcánico donde se encienden los ánimos, el tono, el volumen suman, y lamentablemente pues este se ha convertido en el nuevo enclave geopolítico, no solamente para la región, sino para las grandes potencias. Muchos conflictos latentes que están alrededor del mundo. Aribel, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Trina, como siempre, un fuerte abrazo y un gusto. Hasta pronto. Aribel Contreras Suárez nos acompañaba. Ella es analista internacional y también es coordinadora de la licenciatura de Asuntos Globales de la Universidad Iberoamericana de México. Con esto marcamos nuestra primera pausa en Noticias Globovisión Internacional y ya regresamos con más. Nos quedamos interactuando a través de @internacionales_GB. 11:44 minutos, ya regresamos con más.